pues pasarle el enlace de sociedad. Ah, vale, súper. O sea, como les iba a pedir que me dejaran hacer co-host para también grabarlo yo y que me quede guardado y poder subirlo al canal de Sodex, pero sí, qué Yo creo pena. que sí se puede, yo creo que sí se puede. Si Sebas está por ahí, te puedo hacer co-host para que puedas grabar. Listo, vale. Muchas gracias. Perfecto. Eh, o bueno, no sé quién me haya dado el co-host y ya estoy grabando y ya seguramente va a quedar guardado todo súper bien. Nada, creo que entonces podemos empezar, perdón, como estas demoras iniciales. Les voy a compartir mi pantalla. Tengo preparada una presentación para que nos guíe a través del taller de hoy. Y nada, interrúmpanme, me va a quedar difícil como ver si alzan manitos por lo de la presentación y tales, entonces interrúmpanme si tienen preguntas, si quieren comentar algo, si quieren pedir ejemplos, o sea, lo que quieran. Primera pregunta del día, como así general, a ver cómo estamos de audiencia y es más que todo como qué tanto les gustan las matemáticas. O sea, espero que seamos un público bastante adaptado. Mentiras. No vamos a ver conceptos difíciles de matemáticas, acá nadie va a ver, no van a ver fórmulas, pero vamos a ver como principios de álgebra. Les explico un poco cómo está estructurado este taller. Este taller está estructurado alrededor de algo que en el circuito de debate cada vez es más necesario de construir de una mejor manera, que son los contrafactuales. Cuando hablé con Ana, la idea de este taller era un poco explicar argumentación básica y lo que hice es como integrar ciertas lógicas que les pueden llegar a servir para construir argumentos. Sin embargo, el taller se va a concentrar y se va a focalizar en explicar cómo se construye un contrafactual, qué características tiene que tener un contrafactual y cuáles son las consideraciones importantísimas que no se pueden como obviar para construir un contrafactual. Y pues con base a eso, pues vamos a ir desarrollando. Se los voy a explicar desde mi enfoque, por cierto, yo estudio gobierno, entonces en ese sentido, eh, desde gobierno y en generalidad la razón por la que existen los contrafactuales ha sido para hacer evaluaciones de costo-beneficio, ¿no? En la gran mayoría de ámbitos. Por ejemplo, en la medicina usan contrafactuales para hacer algo que se llama el AVIVAS, que es para estimar los años de vida que una persona pierde o potencialmente está perdiendo debido a una discapacidad. Entonces, lo que hace la medicina es calcular la muerte, calcular los años de vida que alguien podía llegar a haber vivido si no hubiera padecido de una discapacidad en específico y qué porcentaje de esos años de vida están perdiendo calidad de vida para analizar en general cuántos años de vida las personas pierden por capacidad. Por sus incapacidades. Y en ese sentido, la medicina hace relaciones de costo-beneficio creando contrafactuales para explicar qué hubiera pasado si. Y frente a eso se toman decisiones médicas, ¿no? Como se toman decisiones médicas de invertir en prótesis, se toman decisiones médicas de seguir una investigación en algo, o sea, sobre todo lo hacen para evaluar si llegar a ese punto de mejorar una situación es relativamente, pues vale la pena el costo. Entonces, para eso sirven los contrafactuales en la gran mayoría de ciencias aplicadas, o sea, como en el caso de gobierno, por ejemplo, a los que estudian ciencia política y cosas afines, nos sirven mucho para evaluar si las políticas públicas merecen la pena construirlas, para entender cuál es el impacto. En el caso de otras áreas particulares como las ciencias sociales, normalmente los contrafactuales se usan para entender el comportamiento de las sociedades frente a incentivos específicos, entre otras cosas. Pero en resumidas cuentas, el contrafactual es el qué hubiera pasado si, ¿no? Esta pregunta lógica que normalmente es bastante difícil de abordar, que es dadas unas circunstancias y puesto que ya han pasado ciertas circunstancias dentro de la materialidad, es muy difícil preguntarme qué hubiera pasado si yo no hubiera implementado un plan, si yo hubiera hecho tal cosa o si yo no hubiera hecho tal cosa. Eh, Porque ya pasó, ya sucedió y es muy difícil. Lo que buscan los contrafactuales es justamente construir este escenario para dimensionar cuáles, cuáles son las formas de evaluar qué situación es mejor y frente a eso, pues tomar decisiones o pues argumentar un mundo. Huelga decir que esto igualmente, a pesar de que va a tener un enfoque de científico de toma de decisiones, está súper enfocado a el uso en debate. Entonces, el taller se llama Cómo construir un buen contrafactual e impactar en el proceso, pero lo vamos a ver dividido en tres partes.
esta primera sección es sobre las relaciones causales. Y acá es donde les digo que integré la parte que habíamos hablado con Ana de cómo argumentar. Básicamente porque para yo poder construir un buen contrafactual, lo primero que yo necesito saber es cómo entender cuáles son las relaciones causales asociadas a mis problemas o impactos. ¿A qué se refiere esto? A que yo tengo muy claro discernir los posibles problemas que pueden ocurrir entre las premisas que yo propongo y los resultados que espero obtener. Que las relaciones causales no sé, entre el hacer y la consecuencia, entre la consecuencia y su causa, son lo suficientemente fuertes y estructuradas para entender y que efectivamente hay una relación causal verdadera y no que estemos argumentando en falso, que ahorita lo van a entender más con los ejemplos, pero sobre todo como que esa relación causal de causa y efecto esté bien relacionada y esté bien construida lógicamente y científicamente. Entonces, nada, para eso voy a explicarle las dos falacias causales primordiales que realmente las cometemos constantemente. La primera falacia clave es la post hoc ergo propter hoc, a la cual vamos a llamar falacia de consecuencialidad, o sea, como la gran mayoría de falacias siguen teniendo sus nombres en latín, pero igualmente son falacias bastante notables por cosas particulares. La post hoc ergo propter hoc, que en latín viene traduciendo un hecho después implica un hecho anterior, pues básicamente es que yo asumo que porque una cosa sucedió en determinado momento y le antecedió otra cosa, la primera cosa es la causa de la siguiente. ¿Qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, bueno, el ejemplo más notorio en esta diapositiva es, por ejemplo, yo veo a una persona consumiendo X bebida, digamos, no sé, un té de agraz, y veo que con el tiempo, eventualmente, la persona llegó a padecer de obesidad por tomar esta bebida. Y entonces mi asunción lógica, por observación, es decir, la persona engordó después de tomarse el té de agraz, eventualmente entonces la causa de la obesidad de la persona está en el té de agraz y debería dejar de tomarlo. Acá la falacia es, le estoy atribuyendo un factor a algo que no puedo realmente determinar que es causa del efecto que quiero comprobar, y por lo tanto estoy haciendo una relación causal mal hecha. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. La segunda falacia, hay cosas en el chat, no sé si me están preguntando algo o siguen llenando la lista. Vale, me acaban Es la de... lista, sí, digamos. Súper, listo, perdón. La segunda falacia es la cum hoc ergo propter hoc. Esta falacia lo que hace referencia es a, es bastante similar a la primera, pero ya no habla de una secuencia, ya no habla de que yo asumo que algo es consecuencia de algo porque pasó después, sino que yo asumo que una cosa es consecuencia de la otra debido a que suceden en el mismo tiempo. Si alguno de ustedes ve estadística dentro de sus carreras, lo conocerán como la falacia de causalidad dada correlación. Y esto es asumir que cuando dos cosas tienen una correlación, digamos, y con esta falacia es difícil dar ejemplos como cotidianos porque es una falacia mucho más técnica. Digamos que la criminalidad en una ciudad subió durante el mes de abril. Asimismo, durante el mes de abril subió el turismo. Y en ese sentido, yo asumo que como hay una correlación, que tanto la criminalidad como el turismo suben, yo digo que la criminalidad es una consecuencia del aumento del turismo, ¿no? Entonces, lo que hago es relacionar y volver causas entre sí a dos cosas únicamente porque suceden en un mismo instante y se comportan de la misma manera. Estas son las dos falacias principales que vamos a usar hoy para entender cómo generar realmente buenas relaciones causales. Entonces, empecemos con la falacia post hoc o la falacia de secuencialidad, con uno de mis ejemplos favoritos en la historia de la ciencia. No sé si conozcan esta teoría de la generación espontánea, pero es muy gracioso, ¿no? Porque esta teoría la plantea Aristóteles y se sigue desarrollando de manera natural hasta que incluso la defiende Isaac Newton. Y hoy en día es algo que cualquiera de nosotros con clases de ciencias naturales podría fácilmente desmentir, ¿no? Y es, los griegos en ese momento se preguntaban cosas pues que
suenan un poco inverosímiles, pero es de dónde vienen las moscas, ¿no? De dónde viene toda la materia que conocemos. ¿Por qué si yo dejo la carne fuera de la sal, porque en ese entonces no habían neveras, por qué empiezan a aparecer moscas? La conclusión aristotélica de esto fue básicamente que existe una generación espontánea. Y entonces lo que asumió Aristóteles es que si las cosas empiezan a aparecer cuando yo tengo materia de distintos elementos, pues justamente se debe a que yo dejo materia de distintos elementos, ¿no? Entonces, esto es como las primeras formas de crear una teoría de cómo surgió el mundo, de cómo surge la vida, y es que cuando yo tengo materia inerte, discúlpenme un segundo, perdón. Ya, lo siento. Que cuando yo tengo materia inerte, simplemente las cosas empiezan a surgir, ¿no? Y acá la relación, acá la falacia se nota bastante, y es yo estoy asumiendo que las cosas surgen de la materia misma, o sea, que las moscas surgen de la carne, únicamente porque vi que pasa algo e inmediatamente asumo la causalidad. Asumo que una cosa causa la otra y estoy generando esta falacia de secuencialidad. ¿Cuáles son los criterios que yo debería tener en cuenta para poder realmente atribuir una causalidad a que las moscas surgen de la carne? Porque dejé la carne quieta y entonces como dejo la carne quieta, hay una generación espontánea de otras formas de materia. Pues yo tendría que descartar primero como si hay alguna otra fuente de la cual hubieran podido llegar las moscas. Yo tendría que descartar todos los otros posibles escenarios que puedan explicar la consecuencia que yo estoy poniendo. ¿Alguien me interrumpió? Bueno, no sé, o sea, como ¿alguien tiene una pregunta? Creo que no. Vale, listo. Igual sí, o sea, en serio, interrumpanme porque yo a veces me despiloteo y voy muy rápido. Entonces yo tengo que empezar a descartar otras cosas. Yo tengo que hacer preguntas lógicas que expliquen y demuestren verdadera causalidad, como ¿hay otro factor en el proceso que explique la consecuencia para yo realmente poder atribuir algo a algo, ¿no? Entonces acá, pues obviamente ya en pleno siglo XXI, a pesar de muchos factores de anticientismo que existen, sabemos que las moscas no surgen de la carne únicamente por haberla dejado quieta y que la carne no se pudre únicamente por la transformación de la materia de la carne en moscas, sino que sabemos que las moscas surgen como forma de vida independiente y simplemente pues dejar la carne afuera implica pues que vengan a alimentarse por procesos biológicos distintos a la generación espontánea. Ahora, el segundo ejemplo, y este es de mis favoritos porque pues, es la forma en la que la filosofía mejor ha encuadrado esta falacia, también desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces el gallo canta, el gallo canta y después el sol sale. Y la atribución lógica que se hace es el sol sale porque el gallo canta. Y yo atribuyo que el cantar del gallo es una causa de la salida del sol. En ese sentido, pues todos somos capaces de mencionar que esto suena un poco ridículo, ¿no? Pero son atribuciones lógicas que nos pueden pasar con muchas cosas, ¿no? Yo puedo atribuir, por ejemplo, que, no sé, los precios del petróleo cambiaron, cosas que salen en debate normalmente, ¿no? Como yo puedo atribuir que los precios del petróleo cambiaron porque Estados Unidos hizo X o Y cosas, únicamente porque después de que Estados Unidos los precios del petróleo cambiaron. Pero si uno es un poco más minucioso con el proceso de causalidad lógica, entiende que el mercado del petróleo es algo influenciado por demasiados actores como la OPEP, como China, como Venezuela, por lo cual una acción singular de Estados Unidos no es capaz de cambiar el precio de todos los índices de petróleo internacional, ¿no? Entonces, como esto le sirve para dos cosas. Primero, para crear argumentos sólidos. ¿Por qué? Uy, el gallo canta. ¿Por qué? Necesariamente porque yo empiezo a crear consecuencias y causas mucho más lógicas. O sea, yo empiezo realmente a hacerme preguntas que me lleven de un punto A a un punto B realmente fortalecido.
Pero segundo, les sirve mucho para hacer el proceso inverso, que es el proceso de refutación. Ver en los argumentos de otras personas estas fallas lógicas de, me estás diciendo que esto causa esto, pero no me estás diciendo por qué no hay otras posibles causas o consecuencias de lo mismo. Por lo tanto, el argumento pierde validez o pierde peso. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta o podemos seguir con la falacia Kumok. Vale, Creo que podemos seguir. Listo. Entonces, vamos a hablar de la falacia Kumok, que es la falacia de correlación y causalidad. Esta falacia tal vez es un poco más compleja, ¿no? Por lo que les decía, porque no hay ejemplos demasiado metafóricos, sino que son ejemplos como demasiado puntuales y casos de estudio formales, que principalmente se desarrollan desde el análisis estadístico. Pero, para ponerlo en términos simples, es, como ya les decía un poco, y se los venía anticipando, esta falacia es asumir que porque dos hechos ocurren y se comportan de determinada manera en un momento en el tiempo de manera simultánea, uno es causa del otro. Y pues pasa mucho. O sea, literalmente es como la falacia favorita de todos los políticos. O sea, como los índices de criminalidad están por el cielo desde que Claudia López llegó a la alcaldía. Por tanto, Claudia López es una mala alcaldesa en el manejo de la criminalidad. O sea, y yo no veo otros factores. Sí, o sea, como esta cuestión de ver que dos cosas suceden al mismo tiempo para nuestros cerebros es demasiado lógica, o sea, nos suena demasiado lógico, pero realmente tiene muchos problemas detrás. Entonces, veamos cuáles son los criterios de evaluación que tienen que pasar las premisas de correlación y causalidad para que no se conviertan en esta falacia. Primero, revisar que el efecto causal no sea inverso. Es decir, que si yo estoy diciendo que A causó B, tengo que revisar que si las dos suceden en el mismo momento, no sea al revés, que lo que esté causando A sea B. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la alcaldía de Claudia López. Yo tengo que ver si la razón por la que eligieron a Claudia López es justamente por los altos índices de criminalidad en la ciudad, por ejemplo. Entonces, el problema justamente con esta situación es que como es poco claro determinar qué causa que cuando dos cosas suceden al mismo tiempo, es que ambas, una puede ser causa de la otra, como la segunda puede ser causa de la primera. La segunda cosa que tienen que considerar cuando quieran hacer afirmaciones de correlación y causalidad es si no existe un tercer factor, ¿no? Esto pasa mucho en situaciones económicas, pero también en un montón de otras cosas. Y es como cuando yo veo que, por ejemplo, hay crisis de recesión, que es el caso más común de la existencia de C, veo que suben las tasas de interés y veo además que suben los precios del mercado. Entonces, yo podría asumir que como están subiendo las tasas de interés, esa es la razón por la que subieron los precios del mercado. Y asimismo, yo puedo asumir que la razón del aumento de las tasas de interés es la subida de precios del mercado. Pero no estoy viendo que haya un tercer factor, y es que el mundo está dejando de producir porque entramos en pandemia. Entonces, por lo tanto, hay una presión deflacionaria y hay un proceso de recesión económica. Por lo tanto, existe un tercer factor que es la verdadera causa de los dos factores que yo antes estaba relacionando. Y es súper importante descartar la existencia de un factor C para poder realmente inferir causa. Juan Felipe, vi que levantó la mano. Sí, David, una pregunta, digamos, en el caso de ese tercer factor, cuando en el ejemplo de Claudia López el índice de criminalidad aumenta, pero en realidad lo que sucede es que los medios están sacando a relucir crímenes y entonces las personas están empezando a sentir que en realidad están sucediendo más. ¿Ese puede tomarse como un tercer factor que estamos usando como falacia o cómo podemos entenderlo? Sí, o sea, dependería de tu caso de análisis, o sea, como habría que ver. Por ejemplo, si existe un factor C, y como lo estamos hablando antes, o sea, como en el ejemplo de Claudia López, nuestros factor A y nuestros factor B eran
que Claudia López subiera a la alcaldía y los altos índices de criminalidad. En ese caso, el factor C sería, no sé, o sea, como de pronto que la prensa está haciendo mucha, está haciendo bastante notorios los casos de criminalidad, haciendo que la población tenga una sensación de criminalidad mucho más alta de la verdadera. Por lo tanto, en esa sensación de inseguridad, eligieron a Claudia López por sus propuestas y además existe una alta tasa de criminalidad. Sin embargo, como ahí es difícil meter el factor C, porque, pues no sé, al menos con el ejemplo de la prensa sería como difícil determinar una causalidad y de hecho me sirve para introducir el tercer criterio que tienen que analizar cuando tengan este tipo de causalidad por correlación. Y hay casos donde los problemas a los que nos enfrentamos son sumamente complejos. O sea, piensen en la guerra en Afganistán, piensen en los problemas de securitización en Europa del Este, problemas estructurales, o no vayamos tan lejos, piensen por ejemplo, el problema de la movilidad social en América Latina. Son problemas que tienen tantos factores asociados que yo no puedo hacer una relación entre uno, dos o tres elementos. ¿Sí? Yo no puedo decir que la baja de índices de movilidad social en Latinoamérica se obedece y tiene una causa en la baja tasa de escolarización de jóvenes. Así sucedan los dos al mismo tiempo, porque la movilidad social en Latinoamérica corresponde a tantos factores, a el trabajo, a la discriminación, a los procesos económicos, al gobierno de turno, que pueden existir factores desde la A hasta la Z, incluso tendríamos que irnos a muchas más letras para poder lograr entender el problema por completo. Entonces, el tercer punto de evaluación es si el caso no es demasiado complejo. Porque cuando los casos son demasiado complejos, yo no puedo establecer relaciones de causalidad, sino que tengo que atacar los problemas como un bloque. Igual, o sea, como no los voy a confundir mucho con este tercer punto es como el caso excepcional, donde son problemas ya demasiado complejos. Y en el caso que se enfrenten a estos problemas, normalmente la argumentación que pueden usar en debate es la siguiente. Si yo tengo que defender una acción, o sea, no sé, una política, un cambio político, un cambio filosófico en una moción donde yo tengo un problema así de complejo, mi estrategia ganadora normalmente va a ser el problema es tan complejo que si mi cambio logra mejorar cualquiera de los factores, ya estamos en un mundo mejor. Muy por el contrario, si yo tengo que oponerme a ese cambio, mi estrategia ganadora probablemente va a ser el problema es tan complejo que si yo soluciono un único de los factores, probablemente en el mediano o en el largo plazo vamos a volver a estar igual o incluso peor. Normalmente les sirve sobre todo les sirve para esto este punto de evaluación de la correlación y causalidad. Sin embargo, no es el más común. El más común suele ser mirar si la relación no es inversa, es decir, que B causó A, o si existe un tercer factor que lo explique. O sea, como el caso de complejidad donde existen tantos factores como para que haya de la A a la Z, suele ser raro. Al menos en ciencias sociales y naturales. Tal vez en ciencias metafísicas pueda variar, pero X. Un cuarto punto de evaluación, que en lo personal es mi favorito, y es cuando A y B tienen una correlación cercana, pero ninguno es causa ni consecuencia del otro, sino que ambos son causa y al mismo tiempo son consecuencia. Es decir, cuando tienen una relación muy, muy simbiótica. A ver, el problema con esto es que también es poco claro para dar ejemplos. Sin embargo, normalmente el ejemplo que me gusta dar a mí acá es la presencia estatal con el crimen organizado. Los ejemplos de Colombia y México vienen súper bien para entender cómo funciona esto, de A y B siendo causas y consecuencias al mismo tiempo, porque se vuelve una espiral. Y es básicamente, piensen que los grupos criminales organizados, como no sé, narcotráfico, bandas de pandillas, traficantes de armas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera,
se logran consolidar a través de que el Estado no hace presencia para garantizar seguridad de ciertos territorios, normalmente rurales, que es el caso de Jalisco y los demás estados del norte en México. O es el caso del Pacífico, el suroccidente antioqueño y la Amazonía colombiana, ¿no? El Estado no hace presencia y por lo tanto los grupos de crimen organizado son capaces de consolidarse y son capaces de generar estructuras fuertes para seguir delinquiendo durante mucho tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo, una de las razones para que el Estado no pueda hacer presencia en esos territorios suele ser la existencia de esos grupos criminales, porque a través de la estructura que generan estos grupos criminales, el Estado normalmente no tiene la legitimidad para entrar a estas poblaciones, porque las poblaciones se acostumbraron a que quienes mandan la ley dentro de sus territorios suelen ser los grupos criminales organizados y suelen tener una estructura bastante inclinada a obedecer a estos grupos y por lo tanto la relación es simbiótica. El Estado no hace presencia porque existen grupos criminales organizados, pero a su mismo tiempo los grupos criminales organizados existen porque el Estado no hace presencia. Entonces, ambas son causa y consecuencia al mismo tiempo. ¿Qué hace? Dale, Ana. No, es que no sé si ya terminaste ese punto, pero es que yo no entendí por qué es necesariamente negativo que la relación no sea inversa. Ok, no entendí la pregunta. O sea, como en el segundo criterio que nos explicabas, como que B no explique A. O sea, no entiendo por qué sería negativo que A explique B. Ok, ya. Acá básicamente el problema con el punto 1 es que si yo hago mal la relación, yo voy a llegar a conclusiones erróneas, ¿no? Por ejemplo, si en el caso, volvamos al caso de la alcaldía. Si yo digo que el problema de la criminalidad, o sea, si yo lo que digo que lo que causa las altas tasas de criminalidad es que haya subido Claudia López a la alcaldía, mi análisis va a ser, para que realmente podamos disminuir las tasas de criminalidad, tenemos que cambiar la alcaldesa. Ahora, si yo lo que digo es la razón por la que Claudia López subió a la alcaldía es porque hay altas tasas de criminalidad y eso impulsó su campaña política, mi conclusión es muy distinta, porque es una conclusión de análisis político de cómo tengo que cambiar los incentivos democráticos para la elección de candidatos. ¿Sí me voy a entender? Ahora sí. O sea, en el primer punto es súper importante determinar la causalidad por la razón de que tengo que llegar a las consecuencias correctas para hacer un análisis adecuado de las situaciones. Lo que más me gusta particularmente de este análisis de la falacia de correlación y causalidad es que le sirve mucho para debate, o sea, como esto les permite decirles a los paneles como, miren, esta es la consecuencia exacta, así es que se llega a la solución del problema, pero también lo que me encanta de esto es que les sirve mucho para construir criterios para su vida. Si son abogados, muy seguramente esto les permita colocar criterios sobre por qué elegir una determinada manera de juzgar un delito sobre otro. Si son financistas, les permite hacer análisis de riesgo financiero. No sé, o sea, imagínense la profesión que quiera, los análisis de costo-beneficio están siempre y estos criterios de causalidad sirven mucho para entender cómo tomar decisiones. Dale, María José. Digamos, cuando, es que no sé cómo explicarlo, digamos, una consecuencia tiene varias causas, por ejemplo, lo del petróleo. Yo como debatiente puedo hacer que un factor sea más importante que otro, o sea, decir, este es el factor más importante e igual ahí no estaría incurriendo en una falacia. Sí, totalmente. Eso iba un poquito más adelante, pero metámoslo de una, y es justamente una estrategia muy buena cuando yo tengo problemas complejos. Cuando yo tengo problemas complejos de la A a la Z, lo que yo tengo es un problema de, bueno, sí, el problema puede ser todo lo complejo que quieras, pero yo no tengo la capacidad de atacar todas las distintas causas y consecuencias al mismo tiempo. Entonces, por más complejo que sea el problema, yo tengo que centrarme en una solución. Mi estrategia tiene que ser defender por qué mi criterio de solución es el más importante. Por ejemplo, vamos a los precios del petróleo.
Asumamos que el debate es, tenemos un debate centrado en el eje del problema que causó los precios del petróleo hace un año, ¿no? Que pues fue todo esto de las presiones deflacionarias, la razón por la que hoy en día estamos en recesión económica mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo acá demasiados factores, ¿no? Como la pelea entre Rusia y Arabia Saudita, como la explotación indiscriminada de Estados Unidos, uy, y la baja, pero disculpen un segundo, voy por agua, no me demoro. Listo, perdón, pero es que sí, es la segunda reunión del día y ya estaba seco. Entonces, como les decía, acá hay muchos factores incluidos porque es un problema complejo, ¿no? Como el eje central es del debate donde me imagino que es, imaginemos cómo podría ser la moción de este debate. Esa moción podría ser: esta casa lamenta la fijación de, la fijación de producción de petróleo por parte de Rusia y Arabia Saudita. Pequeña contextualización. El problema, uno de los problemas que tuvimos para fijar los precios del petróleo, la razón por la cual el índice Brent se fue al carajo el año pasado, fue que Rusia y Arabia Saudita se pelearon y por lo tanto ninguno de los dos dejó de producir petróleo, lo cual mandó el precio del petróleo al piso y los países que dependemos mucho del petróleo, pues se nos fue la economía al carajo, dejamos de producir y eso causó impactos de recesión en toda la economía mundial. Bueno, ¿qué pasa acá? Que obviamente la producción de Rusia y Arabia Saudita influyó bastante, pero había otros factores, ¿no? Estaban los factores de que los países ya no podíamos comprar el mismo nivel de barriles de petróleo por más que no tuviéramos necesidad energética, porque teníamos la crisis sanitaria, entre otras muchas razones. ¿Qué hubiera dicho yo si yo tuviera que defender el hecho de lamentar la fijación de precios de petróleo por parte de Arabia Saudita y Rusia? Yo lo que haría, mi estrategia ganadora acá sería es como, panel, los precios del petróleo tienen demasiadas razones que los influyen, es cierto y es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que las otras razones son poco flexibles, es decir, los países siguen necesitando petróleo siempre y existen muchos incentivos para que el mercado internacional ajuste a los precios lo suficiente como para que los países puedan seguir comprando petróleo en volumen porque tienen una necesidad energética, o sea, la industria energética de hoy día sigue sin tener capacidades para sobrevivir únicamente con energías sustentables o con energías alternas como el carbón. En ese sentido, lo más probable es que los demás factores que afectan los precios del petróleo sí hubieran sido influyentes, pero no tanto como, o sea, hubieran cambiado y variado el precio del barril de petróleo unos $2, pero no los $20 que hace que la colusión de intereses políticos como el ruso y el de Arabia Saudita causaron en la economía mundial. Creemos que es altamente perjudicial para la seguridad global que los precios de un producto tan importante dependan de dos países. Y ahí yo ya le estoy dando mucho más peso a mi valor de evaluación. Pero sí, muy buen análisis. Listo, yo les iba a decir algo sobre el cuarto punto, pero claramente ya no me acuerdo. Y nada, si llega, llegará. Hasta acá no hay más preguntas, supongo. Entonces, vamos con un ejemplo mucho más social de los que a mí me gustan. Sí, insisto, no existen ejemplos metafóricos para esto, pero al menos podemos hacer ejemplos un poquito más de narrativas. ¿Alguien conoce a la Yakuza? ¿Sabe de qué es la imagen que están viendo? Criminales de primera, ¿no? Sí, Mafia japonesa. exacto, más que criminales de primera son mafia. Son grupos de crimen bastante organizados japoneses que dentro de sus crímenes estaba la organización para el tráfico ilegal de armas, drogas, pues líneas y redes de prostitución infantil, entre otras cosas. Y pues la Yakuza en Japón pues era bastante problemática, ¿no? O sea, como
Básicamente los mismos problemas que la mafia italiana le pudo haber causado a todo el sur de Italia y por lo tanto pues despreciable para muchas personas, ocurría en Japón, sobre todo en las islas del archipiélago más separadas de Tokio y de Okinawa. En ese sentido, la Yakuza generó una falacia de correlación que hoy en día sigue teniendo impacto muy fuerte en todo Japón. Y es que, en todo Japón y curiosamente en el mundo. Bueno, en el mundo hay otro factor como la mafia rusa, pero no me voy a meter con eso. Y es que la gente hoy en día asocia a las pandillas, perdón, a los tatuajes como un símbolo de pertenencia a las pandillas. Hoy en día en Japón no se puede entrar a un baño público si ustedes tienen tatuajes. No te permiten quedarte en hostales o residencias estudiantiles si tienen tatuajes. Y hay algunos restaurantes que se reservan el derecho de admisión si tienes tatuajes. Básicamente porque creamos esta idea de correlación de causalidad de hay dos cosas que sucedieron en el mismo momento y fue el auge de los tatuajes en el Japón, en los cuales muchas de las personas que se los hacían eran pertenecientes a pandillas, pero entonces relacionamos los tatuajes a las pandillas y de ahí en adelante creamos política a través de eso. Tomamos decisiones públicas a través de eso. Incluso si hay personas que tienen tatuajes únicamente porque les parecieron bonitos, la falacia de correlación nos lleva a tomar estas decisiones que terminan excluyendo a un grupo social que lo único que tiene es una conducta artística distinta. Y ya. Esto para dar un ejemplo que no sea tan político, sino más social y social enfocado hacia el análisis del comportamiento conductual. Antes de pasar a la segunda parte del taller, ¿como alguien tiene alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, acá es donde empiezo a cruzar los dedos para que no me odien, porque acá es donde empieza la parte algebraica. Vamos a entender algo que en mi campo se llama evaluación de impactos, pero pues que en general, como les explicaba al principio del taller, lo usan en todas las ciencias, tanto naturales como sociales, o como humanas, perdón, para hacer análisis de costo-beneficio. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sección es entender cómo funciona el impacto de algo para evaluar y dimensionar cuál es la afectación o el beneficio que obtiene un grupo social, un individuo o un grupo de interés cuando yo tomo determinada acción. Entonces, vamos a ver esta gráfica. Esta gráfica mide dos variables. La primera variable que ustedes la ven en blanco es la variable de mi grupo experimental. ¿A qué me refiero con grupo experimental? Al grupo que yo le aplico algo. No sé, asuman que este punto de acá, el 1, 2, 3, 4, el cuarto punto de la tablita, donde se separan las dos gráficas, perdón, las dos variables, implica un cambio que yo hice. Acá yo implementé una política pública, acá tomé una decisión de vida como individuo, acá yo cambié algo que hizo que mi resultado fuera este, ¿sí? La línea blanca nos representa cómo salieron las cosas habiendo aplicado el cambio que apliqué. Ahora, la línea negra que continúa después va a representar cómo se proyecta que hubieran salido las cosas si yo no hubiera aplicado ese cambio, si yo no hubiera aplicado esa política pública, si yo no hubiera tomado esa decisión de vida. O sea, la decisión de vida puede ser comprar una casa, puede ser casarme, puede ser comprar adoptar un perro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la línea blanca va a ser cómo salen los resultados de haber tomado esa decisión. La línea negra representa cómo salen las cosas cuando yo no tomo esa decisión. Ahora, acá hay un espacio entre ambas líneas. Ese espacio es a lo que llamamos impacto, que básicamente es el cómo afecta la decisión que yo tomé, cómo afecta la decisión que yo implementé al grupo de interés. Al grupo de interés puede ser la sociedad en la que apliqué la política pública. El grupo de interés puede ser el individuo que tomó su decisión de vida y por lo tanto cambió sus resultados de vida. El grupo de interés puede ser la sociedad cuando yo cambio una narrativa por otra. Este cambio es el impacto.
¿Por qué es importante entender el impacto? En últimas, porque el impacto me permite a mí evaluar si el cambio que yo hice realmente lo quiero, si es un cambio deseable, si es un cambio al que yo realmente quiero acceder. Al impacto lo vamos a denominar toda esta región sombreada. Todo lo que cambia, todo el espacio de lo que cambia entre si yo no hubiera tomado la decisión y el resultado cuando la tomo es el impacto y es lo que yo quiero tratar de probar. Hay un cambio acá que me produce unos resultados determinados. Esos resultados determinados comparados con qué hubiera pasado si no, son el impacto. Y acá no me odien. Yo sé que esto se ve horrible. Ahora, no sé si se acuerdan de sus clases de física y química de bachillerato, pero cuando nosotros nos proponían a cambiar algo, que es lo que justamente acabamos de ver dentro del impacto, ese cambio, lo que se esperaba, perdón, ese cambio era representado con un delta. Si vieron termodinámica, normalmente le ponían a uno el material delta tantos grados. O sea, ¿qué pasa cuando yo cambio la temperatura del material a tantos grados? Esta letra delta representa en la ciencia normalmente cambio y es algo que van a escuchar mucho en el circuito de debate actual. Delta. Hay dos razones por las que se usa delta como esta palabra. Hay una geográfica que es como una explicación de un río que no sé si Mafe sigue todavía por ahí, porque pues ella la tiene, sí, pero pues no sé si todavía tiene clara esta explicación del río. Pero para mí la explicación más fácil es entenderla así. El momento. Maldito delta, dice Mafe. Sí, todos confirmamos que el delta es maldito. Mafe, no sé si te acuerdas de la explicación del río para poder darla, tal vez ilustrarla de esa manera. Hay gente que le pueda servir. Si no, les prometo que la busco en B-Posting cuando salgamos del taller y se las mando. Momento del chat de nuevo. Ah, ok, tiene mucho ruido. F. Entonces, para mí la explicación matemática es mucho más sencilla. La letra delta en las ciencias representa cambio. Cuando yo cambio una cosa de un estado a otro. ¿Y yo cómo calculo los cambios? Igual, lo mismo. Inicial menos, final menos inicial representa el cambio. Entonces, esta fórmula se ve como una vaina súper compleja, pero no. Acá nos dice que el delta, que el impacto es igual que el delta. Y acá nos dicen que el delta es cuando mi resultado dado P1, P igual a 1, es lo que les decía ahorita, la aplicación del cambio. P igual a 1 significa que hubo un cambio, que se tomó la decisión. P igual a 0 significa que no se tomó la decisión. La rayita vertical significa nuestro resultado dado tal, dado que se tomó la decisión o dado que no se tomó la decisión. Entonces, para yo calcular el delta, lo que hago es restar mi resultado final menos el inicial. Y así tengo que, pues, mi delta va a ser, como les decía, el espacio que queda entre el cambio que yo tengo en el resultado de las personas del grupo experimental y el grupo de control. ¿Listo? Momento. Ok. Una cosa acá interesante. Normalmente en las representaciones de análisis de impacto, ustedes van a ver este gráfico y es donde el grupo experimental está mejor que el grupo de control. Es decir, mi cambio tuvo resultados beneficiosos y por lo tanto mi impacto es positivo. Pero puede pasar totalmente lo contrario. En este caso, nuestra gráfica está un poco invertida y es que el grupo de control, es decir, el que hubiera pasado si yo no hubiera hecho el cambio, está mucho mejor que el grupo experimental, que es el resultado que obtuve después de que se terminó el cambio. No estoy seguro, perdón, es que preguntar algo por el chat y es que si lo del río es la filosofía de Heráclito. No estoy seguro, o sea, como voy a ser muy honesto, desconozco la explicación de Heráclito al respecto. Pero no, o sea, tengo entendido que la explicación del río del delta es que hay algo geográficamente conocido como el delta de un río y que parece un triángulo y si quieren, o sea, miren, se los prometo, al final del taller busco la explicación del río que también es útil.
Y pues bueno, en general, también podemos tener este resultado y es el grupo de control está mejor. O sea, si yo no hubiera tomado mi decisión para cambiar la sociedad, para cambiarme a mí mismo, etcétera, etcétera, hubiera resultado mejor. Y en ese sentido, el impacto es negativo. Acá se pueden dar cuenta que esto les puede, que el análisis de impacto les puede servir para defender algo o también para atacar algo, para decir que algo es malo, para decir que una determinada intervención o un determinado cambio es malo. Y nada. Entonces, en este punto, yo imagino que todos ustedes me quieren ahorcar porque les puse álgebra, pero les prometí cómo elaborar un contrafáctico. Y pues bueno, una vez yo ya identifiqué factores que me permiten a mí crear buenas relaciones causales, una vez yo ya identifiqué cuál es el impacto, es decir, ya identifiqué cuál es el cambio de un grupo de control a otro, realmente puedo generar buenos contrafácticos de una manera bastante simple. Por una simple razón, y es que ya lo hicimos. O sea, primero, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo funciona esto? No, a mí me quedó muy claro, de hecho me pareció fácil tu explicación y eso que usaste de álgebra. Está como nice. Súper. Igual, o sea, como no es álgebra Yo, pues, aplicada, son principios de álgebra. Ay, perdón, alguien está hablando. sí, es que, bueno, no, a mí me encantó, o sea, de verdad que nunca había entendido el impacto así y creo que es mucho más fácil, pero digamos es que no, ¿cómo se pondrá un impacto que sea relevante dentro del debate? Sí, porque yo puedo puedo hacer lo mismo, puedo hacer grupos experimentales, grupo de control, pero al final eso como no es, o sea, tener mucho impacto para mí, pero en el debate no tener tanto. Uf. Bueno, acaba un tema de lectura del debate y es como un, ¿qué impacto es el que más importa cuando estamos debatiendo, no? O sea, como ahí ya va una responsabilidad intrínseca en mi argumentación de decir como, ok, estamos debatiendo sobre los precios del petróleo. ¿Cuáles van a ser los impactos más grandes? Van a ser impactos económicos. Entonces, como si yo me voy por los impactos sociales de las implicaciones políticas, es un impacto sumamente válido. Sin embargo, va a ser un impacto que tal vez para la naturaleza del debate no vaya a ser lo suficientemente relevante. O sea, es un impacto que existe, pero la ponderación de impactos, o sea, el yo decir este impacto es más importante que el otro, es algo que yo solamente puedo hacer a través de la lectura del contexto. Y es, yo me paro en el contexto de lo que estoy debatiendo y a raíz de eso analizo como un, ¿cuáles son los factores de mayor peso? Y es un poco la pregunta que hizo María José en la sección anterior, y es yo puedo ponderar unas cosas sobre otras. Para yo ponderar esas cosas tengo que encontrar criterios de ponderación y el problema con esos criterios de ponderación es que van a ser totalmente distintos para cada debate que tengan. Si el debate es filosófico, muy seguramente los criterios de ponderación van a ser como bienestar del individuo, en donde el individuo es más feliz. O sea, los impactos van a pesar sobre la felicidad. Pero si el debate es económico, los impactos normalmente girarán alrededor de los precios o del acceso económico. Sí, como esos criterios de ponderación es importante que los encuentren en relación al contexto del debate y en relación a sus casos. ¿Qué les recomiendo yo? Y es como, yo no sé si ustedes manejen Casefile, bueno, estos archivos de casos, donde uno guarda como documentos con los casos para los distintos temas que pueden salir en un debate. Si lo hacen, si ustedes tienen Casefiles, les recomiendo que en su Casefile metan como y les cuesta hallar esos criterios de ponderación normalmente, metan criterios de ponderación habituales. O sea, yo tengo mi casefile de temas económicos y en mi casefile de temas económicos pongo criterios de ponderación normales, precios del mercado, afectaciones económicas a las comunidades vulnerables, participación económica del sector empresarial. Yo pongo esos criterios de ponderación como predeterminados eh, eh, y los tengo interiorizados. Entonces yo sé que si voy a entrar a un debate político, mi primer criterio de ponderaciones va a ser cómo afecta esto a la población en general y especialmente a la población vulnerable. Y ahí ya tengo criterios de ponderación claros para decir, este impacto es más importante que otro. ¿Sí me di a entender? Sí, sí, muchas gracias. Vale.
La pregunta de Vale me hizo acordar de una cosa, y es que, ¿cuál es, frente a esto termina uno surgiendo una pregunta, creo que es la que tenemos todos en el circuito, y es, entonces, ¿cuál es la diferencia entre impacto y delta? Y no sé, o sea, como me gustaría si alguno quiere arriesgarse a responderlo. Pues según entendí, delta es como esa variación que se produce, o sea, la diferencia entre yo hacer algo y no, y el impacto ya sería ese resultado, o sea, como cuando la diferencia que existe entre cuando yo hice ese cambio y cuando no en esa población en específico. Sí, básicamente se acerca mucho, o sea, como lo que ya dijo Majo es bastante acertado, lo único que yo agregaría para completarlo es que el impacto yo lo miro en términos absolutos. Cuando yo estoy analizando impacto, lo único que me importa es que haya cambio, que exista impacto. Entonces yo miro, hay un cambio, las cosas están mejor. O las cosas están peor. Yo miro el impacto en términos absolutos. ¿Existe cambio, sí o no? Esa es la pregunta primera y casi que la única que me hago cuando miro un impacto. Cuando yo miro el delta, lo que a mí me importa no es únicamente el término absoluto de si existe cambio o no, sino cuál es el tamaño de ese cambio. Por eso yo lo hago una relación de diferenciación, que era lo que explicaba María José. Y por lo tanto, el delta mide tamaño del cambio, el impacto únicamente analiza cambio. Listo. Ahora sí podemos pasar a la tercera sección. Gracias por la pregunta, Vale. Y podemos elaborar un contrafacto. Lo bonito y lo interesante de esto es que ya todos acá elaboramos un contrafáctico en la sección anterior. Identifiquemos el contrafáctico. Contrafáctico es una palabra que hace alusión a el qué hubiera pasado si, como les explicaba al inicio del taller. Y es que contrafactual es una palabra compuesta donde me dice contra, o sea, en oposición a los hechos. O sea, lo que no ocurrió. ¿Cómo yo hallo lo que no ocurrió en una situación? Busco el grupo de control. El grupo de control yo lo puedo encontrar de muchas maneras. A ver, denme solamente un segundo porque me desconcentro de un ruido. A ver, yo tengo mi grupo experimental, que es donde apliqué las cosas. Normalmente una vez yo apliqué una política, yo no puedo desaplicarla. Yo no puedo como mirar exactamente qué hubiera pasado si yo no la hubiera aplicado para encontrar ese grupo de control. Entonces, ¿cómo creen o cómo harían ustedes para encontrar el grupo de control? Pues es como el antes, ¿no? O sea, como el grupo antes de lo que supone la moción, el status quo, bla, bla, bla. Si es el status quo, o sea, como efectivamente yo puedo tratar de mirar como, pues, antes las cosas estaban así, ahora están así, pero yo tengo que asumir que ese status quo igual también se hubiera desarrollado. Es decir, yo tengo que igual pensar en cómo se hubiera desarrollado ese status quo. Entonces, yo como mido o cómo trato de imaginarme el desarrollo de ese status quo previo a la moción. Segmentar comportamientos. Sí, esa es una primera muy buena opción. Entonces, yo lo que miro es cómo se venía comportando ese status quo. Y digo, si el status quo se venía comportando así y los factores que venían aplicando eran de tal manera, pues lo más probable es que el resultado hubiera sido este. Vamos al ejemplo individual, que creo que es más fácil de entender este punto así. Y es una persona con inseguridad financiera, una persona que tiene sus ingresos normales, pero le cuesta mucho poder realmente tener un proyecto de inversión y en el punto 4 decide comprar una casa. El resultado es que tiene todo este beneficio y ahora ya no tiene tantos problemas financieros. Y si hubiera seguido así, yo lo determino como que probablemente hubiera seguido igual. ¿Por qué? Yo lo que analizo es, esta persona tenía inseguridad financiera porque le tocaba pagar arriendo y tenía muchos gastos asociados a su vivienda, entre otras cosas. Por lo tanto, era incapaz de hacer inversiones fructíferas a largo plazo porque no tenía la capacidad para realmente hacerlas. Por lo cual, una vez compró su casa, pues tuvo la capacidad de ahorrar para hacer inversiones más concienzudas
Por lo tanto, yo determino, el cambio fue este, lo más probable es que si hubiera seguido de la misma manera, el impacto hubiera sido este, perdón, el resultado hubiera sido este. Una forma de encontrar el grupo de control, el que hubiera pasado, es con los factores que yo tengo y cómo se venía comportando los resultados, pensar, lo más probable es que hubiera resultado esto. Eso es complicado, ¿no? Porque igualmente nadie puede ser profeta de lo que no pasó. O sea, como ya no pasó, ya no lo hiciste, o ya lo hiciste, normalmente, pues no puedo decir con certeza esto hubiera pasado. Esto es hacer un supuesto y yo tengo que defender lo mejor que pueda ese supuesto. Pero hay una mejor forma, o sea, una forma no es mejor. Simplemente es que cuando tenemos suficiente información, nos permite mucho más fácil encontrar el contrafáctico o este grupo de control. Y es mirar referentes externos. Digamos, yo tengo dos grupos similares, o sea, dos países similares, dos ciudades similares, en las cuales quiero hacer un cambio. Yo aplico el cambio en una y en la otra no lo aplico. En la que no lo aplico va a ser mi grupo de control, en la que lo aplico es mi grupo experimental, y así yo puedo determinar las dos cosas. Por ejemplo, un ejemplo bastante claro que tengo ahorita. Yo tengo a Bogotá y tengo a Lima, ¿sí? Dos ciudades capitales de países suramericanos con economías emergentes que han prosperado en los últimos 12 años. En una, aplico el pico y placa como medida para determinar el impacto, para reducir el impacto ambiental de las emisiones de carbono de los automotrices y para regular la movilidad y el tráfico. En la otra no lo aplico. Yo lo que digo es, sigamos, la moción fuera esta casa lamenta el pico y placa en Bogotá. Yo lo que tengo que preguntarme es cómo hubiera sido Bogotá si no hubiera tenido pico y placa. Y lo que puedo decir es, miren, una ciudad demasiado similar a Bogotá por sus características económicas y geofísicas es Lima. En ese sentido, miren que Lima ha avanzado mucho más, ha tenido un desarrollo económico mucho más centralizado, o no, yo también puedo decir lo contrario, o sea, como la infraestructura limeña es terrible para la movilidad de carros, flashback de Semude, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, como yo tengo dos estrategias. Una es la que nos infirió Santiago, que es como yo trato de pensarme cómo se comportaban los resultados y trato de determinar bajo incentivos y con razones cómo hubiera resultado las cosas si yo no hubiera hecho el cambio. O yo comparo dos individuos o dos grupos donde hice el cambio, que son similares, y uno donde hice el cambio y otro donde no lo hice, y digo, como lo más probable es que si este grupo no hubiera hecho el cambio, hubiera resultado de tal manera, por lo tanto, sí debimos hacer el cambio o no debimos hacer el cambio. Y acá me adelanté, pero básicamente, para que encuentre el contrafáctico, que es este grupo de control, la primera opción, para justificar la intervención. Para yo decir, el impacto es justificado, el cambio que yo hago realmente me da beneficios y va a hacer que la población o que el individuo estén mejor, o que el mundo esté mejor, dependiendo de la moción, porque pueden ser como de muchos temas. O yo también lo puedo hacer para reprochar la intervención, que es el caso que les mostraba antes, donde el grupo de control, el grupo en el que no se aplica el cambio, está mucho mejor que el grupo experimental. Por lo tanto, acá lo que yo digo es, miren, por X, Y y Z razones, lo más probable es que si yo no hubiera hecho este cambio, hubiéramos estado mucho mejor, por lo cual la intervención no se justifica. Y yo lo que creo es este contrafáctico de, miren, si Bogotá no hubiera aplicado el pico y placa, lo más probable es que, al igual que Lima, los emprendedores hubieran creado comercio a través de la movilidad ciudadana, y por lo tanto hubiera habido mucho más capital de inversión y por lo tanto hubiéramos reducido los índices de pobreza en las áreas metropolitanas. Que lo que estoy creando acá es un contrafáctico, el que hubiera pasado en Bogotá si no. Y digo, como por lo tanto, implementar el pico y placa fue un desastre. O puedo decir lo contrario. Ahora, hay una tercera opción que ustedes pueden hacer con su contrafáctico. Y es tal vez el contrafáctico más difícil de probar. ¿Por qué? Porque yo no tengo evidencia suficiente para probar este contrafáctico. Pero si ustedes encuentran
la evidencia suficiente o los argumentos suficientes para probar este contrafáctico, es tal vez el mejor contrafáctico posible. Y es un contrafáctico que yo encuentro para proponer una tercera vía o una alternativa distinta de solución. Pasa mucho que en las mociones de lamentar, cuando son lamentar, o sea, me acuerdo mucho de esta moción que creo que me quedará tatuada, y es que esta casa preferiría que la voy a buscar ahorita, es la semifinal del SEMUD. Esta casa preferiría que la verdad hubiera sido construida desde la religión y no desde la ciencia. Ahí lo que había que hacer era pensar en un contrafáctico que explicara como una tercera vía, como qué hubiera pasado si la verdad se hubiera construido desde la religión y no desde la ciencia. En los debates más abstractos, esto les puede servir mucho si ustedes encuentran las razones suficientes para demostrar su contrafáctico. Y yo miro cómo se estaba comportando la situación. Ustedes ven mi mouse, ¿cierto? Ustedes ven hacia dónde estoy apuntando yo. Listo. Yo miro cómo se estaba comportando la situación. Observo qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho el cambio. Observo los resultados del cambio y digo como, ok, esto está bien, esto está bien. Hay una posibilidad de que si yo tomo este tercer camino, mi resultado sea este. Entonces tengo dos grupos experimentales. Un grupo experimental 1, donde yo lo que hago es ver el resultado del cambio que efectivamente ocurrió. Y tengo el grupo experimental 2, que es el resultado que yo espero del cambio que yo propongo. Esta es una forma de contrafáctico difícil y compleja, pero que si logran probarla en un debate, normalmente suele ser un contrafáctico mucho más consistente, difícil de refutar. ¿Qué es lo importante acá? Pues que ustedes tengan como facilidades para demostrar que lo más probable es que este resultado sí sea este, ¿no? Y que el resultado no llegue a un punto inferior que el contrafáctico principal. Listo. Esa es como la gran explicación en contrafácticos. No sé si alguien tiene alguna pregunta acá. María José. O sea, en este caso que yo hago el contrafáctico con dos caminos, por así decirlo, o una solución alternativa, yo ahí sí tengo que entrar a ver qué tan grande es ese impacto, o sea, entrar a ver más delta que en sí el impacto por sí solo. Sí, o sea, en todos los casos es recomendable que te centres en probar, en argumentar el delta. En decir, miren, acá también. Lo que yo miro acá es como miren, el delta, el impacto ha sido demasiado grande, demasiado malo, demasiado perverso, y el cambio es demasiado grande. Es tan grande que en el futuro no lo vamos a poder solventar y por lo tanto ese delta es súper perjudicial. En todos es central en todos es bastante importante que te centres en el delta. Sin embargo, sí es cierto que en este tipo de contrafáctico sí es mucho más importante el delta. Porque acá y en la gran mayoría de los mejores debates posibles, ambos lados van a tener impactos muy grandes y muy sólidos que probar. Entonces, si yo te muestro que mi delta es más grande, a pesar de que nuestros impactos pueden ser igual de fuertes, si yo te muestro que el delta es más grande, es decir, que mi tamaño del cambio es mucho más grande, o es más significante por una razón, pues ya le doy un montón más de relevancia a mi caso. Entonces, sí es cierto que en este es mucho más importante el delta que en los otros casos, pero en los tres casos es importante. Gracias. Listo. Pues nada, cuando hablé con Ana, la idea era que el taller fuera relativamente corto, por lo cual no incluí estrategias de comparación de contrafácticos, porque sinceramente creo que son pues relativamente avanzadas y que pues requieren un poco de práctica. Lo voy a resumir en algo que pueden intentar ir practicando de una vez, sobre todo las personas más novatas, y es en todos los debates, así ustedes pueden ver su impacto, lo más probable es que su impacto, su delta, incluso si prueban las dos cosas, incluso si encuentran un buen contrafáctico, lo más probable es que las otras personas tengan argumentos suficientes también para probarles que tienen un contrafáctico igual de válido, igual de impactante o tienen un delta igual de significativo. ¿Y cómo responden a eso? Básicamente con la pregunta que hizo Valentina, y es,
creen criterios de ponderación, creen criterios para decir por qué un delta o por qué un impacto es más importante o relevante que otro, y digan, por lo tanto, incluso si lo que me están diciendo en el otro lado es cierto, lo mío es más relevante. O sea, cuando tengan estos problemas de ambos impactos existen, ambos deltas son significativos, demuestren la importancia del suyo. Eso es la mejor estrategia comparativa que les puedo ofrecer. O sea, como las demás podrían llegar a ser mucho más avanzadas, pero normalmente cuando uno no logra establecer importancia, toda la demás estrategia avanzada que puedan llegar a aplicar no va a ser suficiente. Entonces, eso es lo primordial. Y pues bueno, con eso concluiríamos el taller. Muchas gracias por escucharme. No, Davidcito, qué hermoso. Muchísimas gracias a ti